Ahora, mientras el Challenger se prepara para elevarse sobre la multitud que se agolpa en la Feria Mundial de Chicago de 1893, el aire está cargado de posibilidades. Entre el gentío hay futuristas y anarquistas, magnates y mendigos, científicos y médiums, todos bajo el mismo cielo iluminado por los fuegos artificiales del progreso. Es un mundo al borde del siglo XX, donde la electricidad y la paranoia fluyen con igual intensidad. Y en medio de este torbellino, un grupo de niños aeronautas, los Chums of Change, surcan las nubes, observándolo todo con una inocencia que pronto será devorada por las sombras de la historia. Para quien aún no me conoce, o no se ha suscrito aún con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y en nuestra sección de Cuéntame un libro vamos a hablar de Contraluz, Against the Day, de Thomas Pynchon. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Contraluz es una novela monumental del escritor estadounidense Thomas Pynchon, considerada una de sus obras más ambiciosas, con una trama que abarca décadas, continentes y realidades alternativas, una novela que mezcla historia, ciencia ficción, espionaje y humor absurdo en un tapiz narrativo que desafía cualquier resumen lineal. Pero bueno, nosotros estamos aquí para eso, ¿no? Hacer un resumen. La historia se desarrolla entre 1893 y los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, siguiendo a múltiples personajes cuyos destinos se entrelazan de manera oblicua. Los hilos narrativos incluyen en la primera parte a los hermanos Chums of Change, un grupo de adolescentes aeronautas que viajan en un globo dirigible llamado el Inconvenience, protagonizando aventuras al estilo de Julio Verne pero con toques surrealistas. Hablan con perros psíquicos, descubren ciudades flotantes. En la segunda parte están los Travens, Webb Travens, un anarquista minero asesinado por mercenarios corporativos, sus hijos Kit, Frank y Rev, que buscan venganza involucrándose en luchas laborales, matemáticas cuánticas y viajes interdimensionales. En la tercera parte está el matemático Nikola Tesla y su energía libre, ya que Thomas Pynchon ficcionaliza a Tesla y su rivalidad que tuvo con Edison, vinculando sus inventos a conspiraciones ocultas y a fuerzas cósmicas. En la cuarta parte está el espía Leo Brashnik y la ciudad perdida de Brashhala, un trama de espionaje que mezcla el Kipling de Kim con teorías esotéricas sobre las civilizaciones subterráneas. Y bueno, a mí se me hacen importante hablar también de ciertos temas que son trascendentes en esta obra, como lo es el capitalismo versus el anarquismo, ya que nos muestra la lucha entre estos monopolios como la Colorado Full y Iron y los movimientos obreros, la luz y lo invisible, desde los rayos X hasta las dimensiones paralelas, donde Pynchon juega con lo que no podemos ver. También el viaje como un tipo de metáfora, ya que los personajes cruzan fronteras geológicas, temporales y físicas, y aquí nos preguntamos, ¿el Inconvenience es una nave o es un símbolo? Y por último, otro tema que se me hace importante abordar es la ciencia como un tipo de religión. Ecuaciones diferenciales, teorías del éter y física cuántica que se van mezclando con cierto misticismo. Su estilo es con voces narrativas cambiantes desde el tono de plubs de los Chums of Change hasta el lirismo oscuro de las escenas bélicas. También tiene referencias enciclopédicas como lo son las matemáticas, el jazz primitivo, el cine mudo, la lingüística. Thomas Pynchon lo abarca todo, ¿eh? También
Hace referencias al humor y la tragedia, escenas como slapstick, como un duelo de pasteles, que contrastan con las masacres obreras. Y bueno, en cuestión de literatura, Contraluz es una epopeya posmoderna que abarca desde 1893 hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Thomas Pynchon mezcla géneros, lo que es ciencia ficción, western, espionaje, romance gótico y una crítica mordaz al capitalismo, el imperialismo y también a la ilusión del progreso. Su prosa es laberíntica, llena de juego de palabras, tiene referencias científicas como el éter y la teoría cuántica, y personajes excéntricos que encarnan ideologías que están en conflicto. Los personajes de Pynchon son arquetipos fracturados, desde científicos obsesivos hasta anarquistas traumatizados. Todos ellos buscan significados en un mundo que se va desintegrando. La paranoia, una constante en la obra de Pynchon, aquí se manifiesta como miedo a las fuerzas ocultas, lo que son las corporaciones, los gobiernos que manipulan la realidad. Los Chumps of Change, por ejemplo, representan la inocencia perdida frente a la maquinaria industrial. Y en la cuestión social, la novela nos refleja la transición de lo que es el siglo XIX al siglo XX, un periodo de colonialismo, de luchas obreras y de avances tecnológicos que en su momento prometían utopías, pero generaron distopías. Thomas Pynchon satiriza la fe ciega a la ciencia y el capital, mostrándonos cómo estas fuerzas alinean al individuo. Temas como el anarquismo, con figuras como Emma Goldman y el espiritismo, como crítica a la racionalidad moderna, tienden a ser temas centrales en esta obra. Pero bueno, hablemos de Thomas Pynchon. ¿Les parece? Él nació el 8 de mayo de 1937 en Glen Clove, en Nueva York. Estudió ingeniería física en Cornell, pero dejó la carrera para unirse a la Marina. Más tarde retomó estudios en literatura. Su obra maestra, El arcoíris de la gravedad, hecha en el año de 1973, si no me equivoco, fue la que lo consolidó como un ícono posmoderno. Él rehuye a la fama, no hay fotos recientes de él ni entrevistas públicas. Trabajó en un Boeing escribiendo manuales técnicos, lo que influyó en su obsesión por la tecnología y el control. Y se rumorea que colaboró en Los Simpson bajo un seudónimo. Si sabes algo más de este detalle curioso, pues déjalo aquí en los comentarios, porque a lo mejor y hasta nos dices el capítulo en el que pudo haber colaborado, o los capítulos. Contraluz incluye un perro que posiblemente es inmortal y una trama sobre cuanteriones, sobre las matemáticas esotéricas. Thomas Pynchon parodia a Nikola Tesla y su rivalidad con Edison, mezclando hechos históricos con ficción delirante. Los Chumps of Change son un guiño a las novelas plum juveniles de los principios del siglo XX, pero con un giro oscuro. Sus influencias, reconocidas por él mismo, son James Joyce con su estructura fragmentada, Jorge Luis Borges con sus laberintos conceptuales, Herman Melville con su épica cósmica, y la cultura popular estadounidense, o sea, los cómics, las canciones y todo lo que deriva de esta cultura pop. Él ha influido en autores como David Foster Wallace, Don DeLillo y Sadie Smith, que heredaron su estilo maximalista y su crítica a la posmodernidad, de los cuales ya también tenemos reseñas aquí en el canal de algunos de sus libros, de estos tres autores. Y bueno, llegamos al punto en el que me preguntas, ¿por qué habrías de leer este libro? Y te contestaré. Si te atreves a una epopeya literaria donde un globo aerostático puede ser una metáfora del siglo XX y un matemático puede salvarse con una paradoja cuántica, este armatoste, este libro llamado Contraluz, es un viaje único, ya que no es un libro, es un universo paralelo en papel. Contraluz es un caleidoscopio de historia, de conspiración y de poesía donde Thomas Pynchon
nos demuestra que el pasado nunca fue tan inocente como muchas veces quieren hacernos recordar. A continuación vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar de este libro vamos a hacer un resumen integral, un resumen un poquito más minucioso, pero para esto pues necesitamos hacer ciertos spoilers. Después de la pausa vamos a hablar de eso. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que nos pongas pausa en este momento, que vayas, que termines el libro y después regreses ya para sacar tus propias conclusiones y compararlo con lo que estamos diciendo aquí y que nos dejes tus comentarios. Pero si te vas o si te quedas, de cualquiera de los dos modos, me gustaría mucho que en este momento te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras en tus diferentes redes sociales, pero sobre todo que nos dejaras tus impresiones sobre este libro, ¿te parece? Si ya lo leíste, si no lo has leído, si tienes ganas de leerlo con lo que estamos diciendo ahorita, pues déjanoslo aquí también en los comentarios, ¿vale? Vamos a hacer la pausa rapidita, una pausa que no tarda mucho, y regresamos. Contraluz, Against the Day, obra hecha en el año 2006 de Thomas Pynchon, es una novela de historia científica fantástica con una extensión de 1085 páginas en la edición en español, la que tengo en este momento en las manos. Nos abarca periodos desde 1893 hasta el año de 1920. Sus escenarios es entre Chicago, Venecia, Siberia, México, Los Ángeles, y los temas recurrentes son el anarquismo, la física cuántica, el capitalismo y los viajes en el tiempo. Está estructurado en 4 partes. En la primera de ellas nos habla de los hermanos Chums y la Exposición Universal de Chicago en el año de 1893. Webb, Kit, Frank y Rev Troubles, hijos de un anarquista asesinado, se dispersan por el mundo. Los Chums of Change es una tripulación de un dirigible juvenil que son parodias de novelas pulp que observa los eventos desde el cielo. Para todo esto tenemos un pasaje clave que dice: el futuro no es más que un espectáculo de sombras chinas, y nosotros somos las marionetas. En la segunda parte, ya saltando a América, de 1890 a 1910, nos habla de la venganza de los Travers. Rev se vuelve pistolero y mata al magnate Scrapdale Beef, responsable de la muerte de su padre. Kit estudia matemáticas en Yale y se obsesiona con la teoría del éter y de los viajes en el tiempo. Frank se une a los anarquistas mexicanos durante la Revolución. Y para todo esto tenemos un pasaje revelador que dice: la venganza es una ecuación sin solución, pero eso no impide intentar resolverla. En la tercera parte, ya saltando a Europa, de 1990 a 1914, nos habla de la física y el espionaje. Personajes como Nikola Tesla y Albert Einstein aparecen como personajes secundarios. Jasmine Harcourt, siendo ella matemática, investiga dimensiones paralelas en Göttingen, en Alemania. Y hay un pasaje científico poético que dice: el éter no es una sustancia, es el susurro de Dios en los intersticios del tiempo. Y por último saltamos a los años de 1914 al 1920, entre lo que es la guerra y la contraluz. Nos habla de la Primera Guerra Mundial, que fragmenta las historias, cuando Kit viaja a Siberia buscando una ciudad perdida, y los Chums of Change descubren que su dirigible es una máquina del tiempo, y en el clímax todos convergen en Venecia, donde el pasado y el futuro se mezclan. Y para terminar tenemos unas últimas líneas que dice: la luz al final del túnel era solo el farol de otro tren que venía de frente. Los temas principales son el capitalismo versus el anarquismo, ya que nos desarrolla la lucha de los Travers contra los monopolios. También nos habla de la física cuántica, el éter, los viajes en el tiempo y las realidades alternas.
La ironía histórica, ya que Thomas Pynchon reinventa eventos reales como la Exposición de Chicago, la Revolución Mexicana, entre otros temas. Y el existencialismo. Y aquí nos preguntamos, ¿somos libres o actores en un guión determinado? Para esto tenemos un pasaje filosófico que dice: el tiempo es un acordeón, aprieta los pliegues y suena igual, pero las notas ya no son las mismas. Tenemos pasajes inolvidables, que los apunté aquí en un cuadernito como parte de mis resúmenes de esta novela. En uno de ellos nos habla sobre los Chums of Change, que dicen: volamos sobre la historia como ángeles ebrios. Nadie nos ve, pero todo lo vemos. Hay uno más de Kit que nos habla sobre el éter, que dice: si Dios existe, juega a los dados con universos que ni siquiera hemos imaginado. Uno más cuando Rev está en México, que dice: las balas son preguntas, la sangre las respuestas. Y uno más al final en Venecia, que dice: la ciudad se hundía, pero sus reflejos en el agua brillaban más que nunca. La narrativa es caótica, con saltos temporales y voces múltiples, típico obviamente de este autor, Thomas Pynchon. Tiene influencias de Melville en su libro Moby Dick por su ambición totalizante. También de James Joyce con su libro Ulises por su experimentación. Y es considerada una de las obras más complejas de Thomas Pynchon, con referencia a las matemáticas avanzadas y al ocultismo. Pero ¿por qué este libro se hizo un hito? Es una gran novela sobre el fin de una era, o sea, lo que es el siglo XIX y el nacimiento traumático de un mundo moderno, nuestro siglo XX. Para la mayoría de los lunares que nos están escuchando, el siglo XX también trajo muchas modificaciones de forma de vida, de pensamientos, de revoluciones y contrarrevoluciones. Y bueno, para leerse y no perdernos en esta novelita, les voy a dejar unas claves, ¿vale? Apunten. Cuando empecemos a leer esta novela, o bueno, cuando tú empieces a leer esta novela, no busques la coherencia, ya que la novela es un collage deliberado de géneros y de tonos. En segundo punto, sigue a los personajes, no a la trama, porque si no vas a crear un caos en tu cabeza. Sigue a Kit Travels y a los Chums, que son anclas en todo este caos. Y déjate llevar por todo el lenguaje, ya que Thomas Pynchon escribe como James Joyce del posmodernismo. Vamos a hacer este ejercicio de imaginación, como lo hemos hecho en el último mes, para ubicarnos en el tiempo y espacio, porque quiero leer a continuación el primer pasaje de esta novelita, y para eso necesitamos ubicarnos en el tiempo y espacio. Imaginemos una escena nocturna en la Feria Mundial de Chicago de 1893. El globo aerostático del Challenger, que se alza sobre un mar de rostros iluminado por faroles y chispas eléctricas. A lo lejos, los Chums of Change observan desde su dirigible mientras sombras de magnates y espías se mueven entre la multitud. El cielo, teñido de púrpura y dorado, refleja tanto el optimismo tecnológico como el presagio de guerras futuras. En un rincón, un anarquista reparte panfletos y un científico enloquecido susurra teorías sobre dimensiones paralelas. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. La historia no es lo que ocurrió, sino lo que jamás dejó de ocurrir. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad
que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta el primer pasaje del libro Contraluz, de Thomas Pynchon. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Contraluz. Thomas Pynchon. 1. La luz sobre las cumbres. Aligeren cabos. Ahora con brío, con tiento. Muy bien. Preparados para largar. Ciudad del Viento, allá vamos. ¡Hurra! ¡Arriba! Entre tan animadas exclamaciones, la aeronave de hidrógeno Inconvenience, de la góndola envuelta en banderitas patrióticas y una tripulación de 5 jóvenes, miembros del famoso club aeronáutico conocido como los Chicos del Azar, ascendió con agilidad hacia la mañana y no tardó en aprovechar el viento del sur. Cuando la nave alcanzó altitud de crucero y todos los detalles dejados atrás, en el suelo, se habían empequeñecido a tamaños casi microscópicos, Randolph San Cosmo, el comandante, ordenó: «Disuelvan el piquete de la maniobra de despegue». Y los chicos, todos pulcramente vestidos con un uniforme de verano compuesto por blazer de rayas rojas y blancas y pantalones azul celestes, obedecieron alegremente. Ese día se dirigían a la ciudad de Chicago, a la Exposición Mundial Colombina que se había inaugurado hacía poco. Desde que habían recibido la orden, el run run que corría entre la excitada y curiosa tripulación había versado casi exclusivamente sobre la fabulosa Ciudad Blanca, su gigantesca noria, los templos de alabastro de comercio y la industria, los lagos chispeantes y sobre las 1000 maravillas más, de naturaleza tanto científica como artística, que les guardaban ahí. ¡Ah, ya!, exclamó Darby Suckling, inclinado sobre los andariveles para contemplar cómo el corazón del país giraba en un remolino verde y borroso hacia abajo, mientras sus mechones bicolores se agitaban al viento por fuera de la góndola como una bandera a sotavento. Darby, como mis fieles lectores recordarán, era el niño de la tripulación y hacía a las veces de factotum y de mascote. Además, cantaba las difíciles partes del triple cada vez que a esos aeronautas adolescentes les resultaba imposible reprimir sus ganas de cantar. «¡Me muero de ganas!», exclamó. «Por lo que se ha ganado usted 5 puntos negativos más», le recriminó una voz severa pegada a su oreja mientras se veía bruscamente agarrado por la espalda y alzado por encima de los andariveles. «¿O deberían de ser 10? ¿Cuántas veces?», prosiguió Lindsay Nosselwood, segundo a bordo y repudiado por su impaciencia con todas las manifestaciones de la desidia. «Se le ha advertido, Suckling, contra el habla descuidada». Con una destreza que se adquiere solo con mucha práctica, puso a Darby boca abajo y lo sostuvo por los tobillos, y el chico, un peso mosca, se balanceó en el espacio vacío, pues la tierra firme quedaría ya casi a 1 kilómetro allá abajo. Entonces procedió a sermonearle sobre los numerosos males del descuido en la expresión personal, entre los cuales no era el menor la facilidad con la que podía desembocar en la blasfemia, y en cosas peores aún. Pero visto que Darby no paraba de chillar aterrorizado, no estaba claro cuántos de aquellos útiles consejos llegaron a su destino. «¡Hey! ¡Basta ya, Lindsay!», le advirtió Randolph San Cosmo. «El chico tiene trabajo que hacer, y si lo asusta tanto no va a servir de gran cosa». «Muy bien, menudillo. Démosle la vuelta», murmuró Lindsay, y de mala gana volvió a poner de pie al aterrorizado Darby. En sus funciones de oficial a cargo de la disciplina a bordo de la nave, Lindsay
realizaba su trabajo con una severidad arisca que un observador imparcial podría haber tomado fácilmente como monomanía. Pero, teniendo en cuenta la facilidad con la que la fogosa tripulación encontraba excusas para desmandarse, lo que más de una vez daba lugar al tipo de situaciones que acababan con un salvados por los pelos y que son terror de los astronautas, Randolph sonría permitir que su segundo pecara de vehemencia. Desde el extremo más alejado de la góndola llegó un estrépito prolongado, seguido de un murmullo destemplado que hizo que Randolph, como siempre, frunciera el ceño y se llevara las manos al estómago. «Solo he tropezado con una de esas cestas de picnic», gritó el aprendiz, Miles Brundle. «La que tenía toda la vajilla, y eso parece. Me temo que no la vi, profesor». «Tal vez sea el exceso de familiaridad», sugirió Randolph, quejumbroso. «La volvió temporalmente invisible para usted». Su reproche, aunque bordease lo cáustico, estaba más que fundado porque Miles, por mucho que tuviera buenas intenciones y el mejor corazón de todo el grupo, sufría esporádicamente cierta confusión en sus funciones motoras, lo que de vez en cuando tenía consecuencias divertidas, pero con igual frecuencia ponía en peligro la integridad física de la tripulación. Mientras Miles recogía las piezas de la vajilla dañada, le dio la risa a un tal Chick Counterfly, el miembro más reciente de la tripulación, que apoyado en un stay le observaba. «¡Ja, ja, 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 ja!», rió el joven Counterfly. «Eres el tipo más patoso que he conocido en mi vida. ¡Ja, ja, 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 ja!». Una réplica irritada saltó de los labios de Miles, pero se contuvo, recordándose a sí mismo que, dado que la provocación y el insulto surgían de manera natural en la clase en la que procedía el recién llegado, había que atribuir los malos modos del mozalbeque a su malsano pasado. «¿Por qué no me das alguna pieza de esa lujosa vajilla, Brundle?», prosiguió el joven Counterfly. «Y cuando lleguemos a Chicago buscamos una casa de empeños y... te recuerdo», replicó educadamente Miles, «que toda la vajilla que lleve la insignia de los chicos del Lazar es propiedad de la organización y que debe mantenerse a bordo de la nave para utilizarla en las comidas oficiales». «Como si estuviéramos en la catequesis», murmuró el joven diablillo. En un extremo de la góndola, completamente ajeno al trajín de la cubierta, dando con el rabo expresivo golpes contra la tablazón y con el hocico metido entre las páginas de un volumen del señor Henry James, estaba tumbado un perro de raza indeterminada, absorto, parecía, en las páginas del texto que tenía delante. Desde que los chicos en el curso de una misión secreta en la capital de nuestra nación, véanse los chicos del azar y el perverso Highfield, rescataron a Pugnax, por aquel entonces un simple cachorro, era una feroz batalla bajo la sombra del monumento a Washington entre dos jaurías rivales de perros salvajes del distrito. Habían adquirido la costumbre de investigar las páginas de cuanto material impreso llegara a bordo del Inconvenience, desde tratados teóricos de artes aeronáuticas hasta materiales a menudo mucho menos apropiados, como las novelas baratas de 10 centavos, aunque sus preferencias se decantaban más bien hacia relatos sentimentales sobre su propia especie, antes que hacia aquellos que mostraban los excesos del comportamiento humano, se diría que demasiado escabrosos para su gusto. Con la rapidez característica de los canes, había aprendido a pasar las páginas con suma delicadeza, utilizando el hocico o las patas, y quien lo observara concentrado en la lectura no dejaría de percibir las expresiones cambiantes de su rostro, sobre todo las de unas cejas excepcionalmente articuladas que contribuían a dar una impresión general del interés, empatía y, la conclusión difícilmente puede eludirse, comprensión. Ahora, convertido ya en un viejo lobo de cielos, Pugnax, como el resto de la tripulación, también había aprendido a responder a las llamadas de la naturaleza, satisfaciéndolas en un costado a favor del viento de la góndola, lo que daba lugar a la sorpresa entre las gentes de la superficie, aunque no con la frecuencia ni la notoriedad suficientes para que alguien de abajo intentara dejar constancia, ni mucho menos coordinar algún informe sobre estas agresiones escatológicas caídas de los cielos.
así que pasaron a formar parte del folclore, de la superstición, o si uno no tiene reparos en estirar la definición, de lo religioso. Darby Suckling, tras recuperarse de su reciente excursión atmosférica, abordó al estudioso Khan. Yo me digo, Pugnax, ¿qué estás leyendo ahora, viejo amigo? Respondió Pugnax sin levantar la vista, y Darby, que como todos los demás tripulantes se había acostumbrado a la voz de Pugnax, ciertamente más fácil de entender que algunos acentos regionales americanos que los chicos estudiaban durante sus viajes, lo interpretó como la princesa Casamassima. ¡Ah! Una de esas novelas románticas italianas, ¿me equivoco? Su tema, le informó con presteza el siempre alerta Lindsay Nossewood, que había oído sin querer la conversación. Es la inexorable marea del anarquismo mundial, que mire por donde se mire, se encuentra específicamente difundido en nuestro inmediato destino, una siniestra enfermedad a la que le ruego que no tengamos ocasión de vernos expuestos de manera más directa que la que puede experimentarse, como hace Pugnax en este momento, sin mayor peligro, entre las páginas de ficción de un libro. Aplicó a la palabra libro un énfasis despectivo que solo podría igualar, tal vez, a los consejeros de administración de las grandes empresas. Pugnax olisqueó brevemente en dirección a Lindsay, intentando detectar la combinación de notas olfativas que había aprendido a distinguir en otros humanos, pero, como siempre, ese aroma le fue esquivo. Debía de haber alguna explicación, aunque no estaba convencido de que tuviera que empeñarse en encontrarla. Por lo que sabía, las explicaciones no eran algo que los perros buscaran o a lo que tuvieran derecho, en especial a los que, como Pugnax, pasaba tanto tiempo aquí arriba en los cielos por muy encima de inagotable entramado de olores que había en la superficie del planeta de abajo. El viento, que hasta entonces se había mantenido estable en su aleta de estribor, comenzó a cambiar. Dado que las órdenes recibidas le dictaban que se dirigiera a Chicago sin demora, Randolph, tras estudiar una carta aeronáutica del país que se extendía bajo sus pies, exclamó: «Suckling, arriba con el anemómetro. Bugley y Cutterfly, quédense junto a la hélice», refiriéndose, con ese término, a un dispositivo de propulsión aeronáutica que los científicos de nuestros jóvenes lectores recordarán de aventuras anteriores de los chicos del azar en el Krakatoa, los chicos del azar en busca de la Atlántida, y que servía para aumentar la velocidad del crucero del Inconvenience, inventado por su viejo amigo el profesor Heino van der Joos de New Haven, alimentado por un ingenioso motor de turbina cuya caldera se calentaba quemando el gas hidrógeno sobrante extraído en la envoltura mediante una distribución especial de las válvulas, aunque el viento fue, como era de prever, menospreciado por los numerosos rivales del Dr. Van der Joos, que lo consideraban una simple máquina de movimiento perpetuo, en flagrante violación de la ley de la termodinámica. Miles, con sus reducidas dotes de coordinación, y Chick, con una falta de presteza igual de perceptible, ocuparon sus puestos ante los paneles de control del aparato, mientras Darby Suckling subía garabateando por los flechastes de los oblenques y de la gigantesca envoltura elipsoidal de la que prendía la góndola hasta la misma cima, donde el flujo de aire no se interrumpía nunca, con la intención de leer en un anemómetro de Robinson las medidas precisas del viento como referencia para conocer la velocidad a la que se desplazaba la nave y después transmitir la información al puente mediante una nota escrita que se introducía en una pelota de tenis y seguida se hacía bajar en un trozo de cabo. Se recordará que este método de transmitir información lo adoptó la tripulación durante su breve aunque inútil viaje al sur de la frontera, donde lo habían visto en práctica entre todos los elementos de la baja estrofa que malgastaban sus vidas apostando sobre los resultados de los partidos de pelota. Para los lectores que se acerquen por primera vez a nuestra pandilla de jóvenes aventureros, debe subrayarse enseguida que, tal vez con la excepción del todavía ineficiente conocido Chick Counterfly, ninguno
había entrado jamás en la atmósfera moralmente ponzoñosa del frontón, como se denominan esos antros por allá abajo, de no haber sido esencial para las actividades de la recolección de información de los chicos, para las que habían sido contratados por entonces por el Ministerio del Interior del presidente Porfirio Díaz. Para más detalle de sus hazañas, véanse Los chicos del azar en el Viejo México. Aunque el riesgo extremo era obvio para todos, el entusiasmo de Darby por la tarea encomendada había creado, como siempre, una capa mágica alrededor de su figura de duendecillo que parecía protegerle, aunque no de los sarcasmos de Chick Counterfly, que ahora le gritaba a la mascote en plena ascensión. ¡Hey, Suckling! Solo un bobo se jugaría la vida para ver a qué velocidad sopla el viento. Al oírlo, Lindsay Nuzzlewood frunció el sueño con perplejidad. Asumiendo incluso su poco ortodoxo pasado, una madre se decía que había desaparecido cuando él todavía era un bebé, un padre le llevaba una mala vida, a la deriva por la vieja confederación. La propensión de Counterfly al insulto gratuito había empezado a poner un riesgo en su periodo de prueba con los chicos del azar, por no mencionar el peligro que, de hecho, entrañaba para la moral del grupo. 2 semanas antes, junto a un río de aguas negras del profundo sur, mientras los chicos intentaban saldar una lamentable cuenta, todavía pendiente de la rebelión de hacia 30 años, un asunto que aún no es recomendable poner sobre el papel, Chick se había presentado una noche en su campamento, presa del pánico, perseguido por una banda de jinetes nocturnos con túnicas blancas y siniestras capuchas puntiagudas que los jóvenes reconocieron inmediatamente como el temido Ku Klux Klan. Su historia, según lo que pudieron desentrañar entre los bruscos cambios del registro que caracterizaban la voz adolescente, exacerbados en este caso por la peligrosidad de la situación, era la que sigue. El padre de Chick, Richard, al que todos conocíamos como Dick, procedía del norte, pero había vivido varios años en la vieja Confederación, emprendiendo diversos negocios, ninguno de los cuales, desgraciadamente, había salido adelante. Es más, bastante le habían llevado, como solía decirse por aquellos lares, a las puertas de la penitenciaría. Finalmente, ante la inminente llegada de un pelotón de ciudadanos armados que se habían enterado de su plan para vender el estado de Mississippi a un misterioso consorcio chino con sede en Tijuana, México, Dick Counterfly se había evaporado rápidamente en la noche, dejando a su hijo tan solo con un bolsillo lleno de cadenilla y un tierno consejo. «Lárgate, chaval, y escríbeme si encuentras trabajo». Desde entonces, Chick había vivido a salto de mata, hasta que en la ciudad de Trickbush, no lejos del campamento de los chicos, alguien lo reconoció como el hijo del mal afamado y muy buscado Policastro del Norte y sugirió la aplicación inmediata del alquitrán y plumas a su persona. «Por más que sintamos inclinación a ofrecer nuestra protección», había informado Lindsay al alterado joven, «aquí en el suelo nos vemos constreñidos por nuestra carta que nos prohíbe terminantemente interferir en usos legales de ninguna localidad en la que hayamos aterrizado». «Ustedes no son de aquí», replicó Chick con cierta brusquedad. «Cuando estos mendas van por alguien, la legalidad no pinta nada. O corres, que te la pelas, o te pelan». «En el habla educada», se apresuró a corregirle Lindsay, «no tiene nada que ver, es preferible a no pinta nada». «Nuzzlewood, por piedad», exclamó Randolph San Cosmo, que había estado mirando con angustia a las figuras encapuchadas y con túnicas que mantenían al otro lado del perímetro del campamento. Las antorchas llameantes que sostenían iluminadas cada pliegue y cada arruga de su tosco ropaje con una precisión casi teatral y proyectaba extrañas sombras sobre los tupelos, los cipreses y los nogales americanos. «No hay nada que distinguir a este hombre. Se le va a conceder asilo y, si lo desea, se le hará miembro provisional de nuestra unidad. Lo que está claro es que aquí abajo no tiene ningún futuro». Fue una noche de insomne preocupación, por si las chispas de las antorchas de la tumba, llevadas por el viento, se acercaban un poco siquiera al aparato generador de hidrógeno, con la consecuente devastación. Sin embargo, en un momento dado, aquellos rústicos ominosamente embosados,
tal vez por miedo supersticioso a la propia maquinaria, se dispersaron y regresaron a sus casas y guaridas. Y Chick Counterfly, para bien o para mal, se quedó con ellos. El dispositivo hélice no tardó en acelerar la nave hasta una velocidad que, añadida a la del viento que daba a la popa, la volvió prácticamente invisible desde el suelo. «Avanzamos a más de 1 milla por minuto», comentó Chick Counterfly desde la consola de control, incapaz de disimular el asombro en su voz. «Eso nos pondrá en Chicago antes que anochezca», admitió Randolph San Cosmo. «¿Está bien, Counterfly?» «¡Pisonudo!», exclamó Chick. Como le ocurría a la mayoría de los novatos, al principio Chick había tenido dificultades para acostumbrarse no tanto a la velocidad, tanto a la altitud y a los cambios de la presión del aire y la temperatura que conlleva. Las primeras veces que voló, cumplió con sus deberes sin queja, pero un día lo pillaron revolviendo sin permiso una taquilla que contenía diversas piezas de ropa ártica. Cuando abordó Lindsay Nossewood, el chico solo pudo tartamudear en su defensa. «Frío». «Ni se le pase por la cabeza», le instruyó Lindsay. «La idea de que al subir a bordo del Inconvenience haya escapado a un reino de lo contrafractual. Puede que aquí no haya manglares ni se aplique la ley de Lynch, pero aún así debemos vivir con las constricciones del mundo existente, entre las cuales destaca el descenso de la temperatura a medida que se asciende. Con el tiempo, su sensibilidad al respecto debería moderarse, y mientras tanto», añadió lanzándole una capa impermeable de piel de cabra negra japonesa con la leyenda propiedad Chi de A estarcida en amarillo brillante en la espalda. «Esto se debe considerarse un atuendo de transición, hasta que llegue el momento en el que se haya adaptado a estas altitudes. Y, si ha habido suerte, haya aprendido las lecciones de una estancia imprevistas en ella». «Se lo voy a decir en pocas palabras», le confió más tarde Randolph. «Subir es como ir al norte». Se quedó inmóvil, parpadeando, como si esperara algún comentario. «Pero», se le ocurrió por fin a Chick, «si uno va hacia el norte mucho tiempo y al final pasa el polo, entonces vuelve a ir al sur». «Sí». El comandante de la aeronave se encogió de hombros con incomodidad. «Así es que, si fuéramos lo bastante arriba, acabaríamos volviendo a bajar». «Chis», le reconvino Randolph San Cosmo. «¿Nos acercaríamos tal vez a la superficie de otro planeta?», insistió Chick. «No exactamente, no. Sería otra superficie, pero terrestre en cualquier caso. Con frecuencia para nuestra desdicha, demasiado terrestre. Dicho lo cual, soy reticente a dar más». «Estos son los misterios de nuestra profesión», supuso Chick. «Ya lo descubrirá, a su debido tiempo, claro». Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?